Hoy vamos a entender una de las teorías más importantes de la psicología del desarrollo y de la educación, la teoría de Jean Piaget sobre la construcción del conocimiento. Y vamos a hacerlo de manera simple, como si lo estuviéramos explicando en una clase o en un video donde lo importante no es repetir conceptos difíciles, sino comprender qué quiso decir realmente este autor y por qué sigue siendo tan influyente. La pregunta central que guía todo el pensamiento de Piaget es muy profunda pero al mismo tiempo muy concreta: ¿cómo llega el ser humano a conocer la realidad? No le interesaba simplemente qué sabe un niño en determinado momento, sino cómo pasa de no saber algo a saberlo. Cómo se construye la inteligencia y cómo evoluciona el pensamiento desde el nacimiento hasta la adolescencia. Piaget no parte desde la psicología tradicional, sino desde la biología. Él era biólogo de formación, y eso es clave para entender su teoría. Si pensamos biológicamente, todo organismo vivo debe adaptarse al medio para sobrevivir. Entonces Piaget se preguntó, si el cuerpo se adapta al medio, ¿la mente también se adapta? ¿El conocimiento podría entenderse como una forma de adaptación? Aquí aparece una idea central: conocer no es copiar la realidad como si fuéramos una cámara de fotos, sino interpretarla y reconstruirla activamente. Nuestra mente no funciona como una cámara que registra pasivamente lo que ocurre, sino como un pintor que interpreta lo que ve y construye una representación propia. Esto significa que el sujeto no es pasivo frente al mundo, sino activo. El niño explora, manipula, prueba, se equivoca, formula hipótesis, corrige y vuelve a intentar. En ese proceso construye conocimiento. Entonces, ¿qué significa que el conocimiento se construye? Significa que no viene dado desde afuera, ni está completamente programado desde adentro. Se forma en la interacción entre el sujeto y el objeto. El niño actúa sobre el mundo, pero esa acción no es caótica, está organizada por estructuras mentales que Piaget llama esquemas. Un esquema es una forma organizada de acción o de pensamiento que nos permite interpretar la realidad. Por ejemplo, cuando un niño aprende que es un perro, construye un esquema que incluye ciertas características: 4 patas, cola, ladra. Cuando ve otro animal similar, intenta incorporarlo a ese esquema. Aquí aparece un concepto clave: la asimilación. Asimilar significa incorporar lo nuevo dentro de lo que ya sabemos. El niño intenta encajar la nueva experiencia en sus estructuras previas. Pero no siempre lo nuevo encaja perfectamente en lo que ya sabemos. A veces aparece algo que no puede ser explicado con los esquemas existentes. Entonces se produce una modificación en esas estructuras. A ese proceso Piaget lo llama acomodación. Acomodar es cambiar el esquema para adaptarlo a la nueva información. Si el niño confunde una ardilla con un gato, primero la asimila como gato. Pero cuando nota diferencias importantes, debe modificar su esquema y crear uno nuevo. La construcción del conocimiento surge del equilibrio entre asimilación y acomodación. Si solo asimiláramos, viviríamos en un mundo distorsionado, donde todo lo nuevo sería forzado a encajar en nuestras ideas previas. Si solo acomodáramos, cambiaríamos constantemente sin estabilidad. El desarrollo ocurre cuando ambos procesos se regulan mutuamente. Aquí aparece el concepto más importante de la teoría: la equilibración. ¿Qué es la equilibración? Es el mecanismo interno que regula la relación entre asimilación y acomodación. Cuando el niño se enfrenta a algo que no comprende, se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio genera una tensión cognitiva. El sujeto intenta resolverla. Si lo logra, alcanza un nuevo estado de equilibrio, pero más complejo que el anterior. El desarrollo intelectual puede entenderse como una sucesión de estados de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. El conflicto cognitivo no es algo negativo, sino el motor del aprendizaje. Sin desequilibrio no hay avance. Esto es fundamental para pensar la educación: si todo es demasiado fácil, no hay conflicto y por lo tanto no hay desarrollo; si es demasiado difícil, el niño no puede resolverlo y se frustra. El aprendizaje requiere un desajuste óptimo. Piaget también señala que el desarrollo intelectual depende de varios factores. Uno es la maduración biológica, es decir, el desarrollo del sistema nervioso. Sin cierto nivel de maduración, algunas formas de pensamiento no son posibles.
pero la maduración no explica todo. También interviene la transmisión social, que incluye todo lo que aprendemos de otros, el lenguaje, las normas, la cultura. Sin embargo, esa información no se incorpora automáticamente, debe ser asimilada activamente por el sujeto. Otro factor es la actividad. El niño aprende actuando sobre los objetos, manipulando, experimentando. Cuanta más interacción significativa tenga con el entorno, más oportunidades tendrá de construir estructuras cognitivas complejas. Y finalmente, la equilibración coordina todos estos factores, organizando el desarrollo hacia niveles superiores. Una idea esencial en Piaget es que el niño no piensa como un adulto en miniatura. Tiene formas de razonamiento propias, cualitativamente diferentes. Por eso Piaget habla de etapas del desarrollo, no como simples acumulaciones de información, sino como reorganizaciones estructurales del pensamiento. Cada etapa implica una forma distinta de entender la realidad. El desarrollo no es solo cuantitativo, no es saber más, sino pensar de otra manera. Además, cada etapa integra a la anterior. Lo nuevo no elimina lo viejo, sino que lo reorganiza en un nivel más complejo. Si nos preguntamos entonces qué es conocer según Piaget, podríamos responder que es un proceso activo de construcción mediante el cual el sujeto organiza y reorganiza sus esquemas en interacción con el mundo. ¿Cómo se alcanza el conocimiento? A través de la acción, el conflicto cognitivo y la regulación constante entre asimilación y acomodación. ¿Cuándo se produce el desarrollo? Cuando el desequilibrio impulsa una reestructuración interna. ¿Dónde ocurre este proceso? En la interacción entre la mente y el entorno. ¿Cuál es el motor fundamental? La equilibración. Comprender a Piaget implica cambiar nuestra forma de ver el aprendizaje. El error deja de ser un fracaso y se convierte en una ventana al pensamiento. El conflicto deja de ser algo negativo y se transforma en condición necesaria del crecimiento. El docente deja de ser un transmisor de contenidos para convertirse en alguien que genera situaciones problemáticas que despierten la actividad del alumno. En definitiva, la teoría de Piaget nos muestra que aprender no es repetir información, sino reconstruirla desde nuestras propias estructuras y que el desarrollo intelectual es un proceso dinámico, activo y profundamente humano. Ahora que entendimos que para Piaget el conocimiento se construye activamente y que el desarrollo avanza mediante desequilibrios y reequilibrios, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo cambia concretamente el pensamiento a lo largo de la vida? Porque no alcanza con decir que el niño construye conocimiento, hay que explicar cómo evoluciona esa construcción desde el nacimiento hasta la adolescencia. Piaget sostiene que el desarrollo intelectual no es lineal ni simplemente acumulativo. No es que el niño sabe cada vez más sin modificar la estructura de su pensamiento. Lo que cambia es la forma misma de pensar. Cada periodo del desarrollo implica una reorganización estructural. Es decir, el modo de razonar se transforma cualitativamente. El primer momento es el periodo sensorio-motor, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años. Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo piensa un bebé que todavía no habla? Piaget responde que el pensamiento en esta etapa está ligado a la acción. El bebé conoce el mundo a través de los sentidos y del movimiento. No hay representación mental elaborada, hay acción directa. El niño succiona, agarra, golpea, mira, escucha. A partir de esas acciones construye esquemas básicos. Por ejemplo, el reflejo de succión al principio es automático, pero luego se organiza y se aplica a distintos objetos. El bebé empieza a coordinar acciones, mirar y agarrar, mover y observar. Así va construyendo una inteligencia práctica. Una de las mayores conquistas de este periodo es la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Significa que el niño comprende que los objetos siguen existiendo aunque no los vea. Antes de adquirir esta noción, si algo desaparece de su campo visual, para él deja de existir. Cuando logra buscar un juguete escondido, demuestra que ha construido la idea de permanencia. Esto es un enorme avance cognitivo, porque implica representación interna. El niño ya no depende únicamente de la percepción inmediata, comienza a construir imágenes mentales. Alrededor de los 2 años comienza el periodo preoperacional. Aquí aparece con fuerza la función simbólica.
El niño puede representar mentalmente objetos ausentes. Puede evocar el pasado y anticipar situaciones. El lenguaje se desarrolla rápidamente. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿significa esto que el niño ya piensa como un adulto? No. Su pensamiento sigue teniendo características particulares. Es un pensamiento egocéntrico, en el sentido cognitivo del término. El niño tiende a interpretar la realidad desde su propio punto de vista sin poder adoptar fácilmente la perspectiva del otro. No se trata de egoísmo moral, sino de una limitación estructural. Además, el pensamiento preoperacional es intuitivo y centrado. Esto significa que el niño se enfoca en un solo aspecto de la situación y descuida otros. Un ejemplo clásico es la conservación de la cantidad. Si se vierte agua de un vaso ancho y bajo a uno alto y delgado, el niño pequeño suele decir que ahora hay más agua, porque se centra en la altura del líquido y no puede coordinar mentalmente ancho y altura al mismo tiempo. Aquí vemos claramente la ausencia de reversibilidad. No puede imaginar el proceso inverso y comprender que la cantidad no cambió. Su pensamiento todavía no opera con estructuras lógicas estables. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo aparece la reversibilidad? Piaget sostiene que alrededor de los 7 años comienza el periodo de las operaciones concretas. Aquí el niño ya puede realizar operaciones mentales reversibles. Puede comprender que una transformación puede deshacerse mentalmente. En el ejemplo del agua, ahora puede decir que la cantidad es la misma porque entiende que el cambio de forma no altera la sustancia. También puede clasificar objetos según distintos criterios y comprender relaciones de inclusión, como que hay más flores que rosas aunque las rosas sean muchas. Este pensamiento es más lógico y coherente. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿por qué se llama operacional concreto? Porque aunque el niño puede razonar lógicamente, necesita apoyarse en situaciones concretas. Le resulta difícil resolver problemas puramente verbales o abstractos si no puede imaginar o manipular la situación. Su lógica está ligada a la realidad empírica. Puede pensar sobre lo real, pero no sobre lo meramente posible. El salto decisivo ocurre con el pensamiento operacional formal, que emerge aproximadamente desde los 11 o 12 años. Aquí el adolescente puede razonar sobre hipótesis. Puede pensar en lo posible, no solo en lo real. Su pensamiento es hipotético-deductivo. Esto significa que puede formular suposiciones y deducir consecuencias lógicas sin necesidad de manipular físicamente los objetos. Puede analizar combinaciones de variables, reflexionar sobre ideas abstractas como justicia o libertad y cuestionar sistemas establecidos. Este es el nivel más complejo del desarrollo cognitivo según Piaget. Pero incluso aquí debemos hacer una aclaración importante, no todas las personas alcanzan plenamente este tipo de pensamiento en todos los ámbitos. Su desarrollo depende también del contexto cultural, educativo y social. Una persona puede razonar formalmente en su área de interés y no en otras. El desarrollo cognitivo no es automático, requiere estímulos adecuados y experiencias significativas. Ahora bien, si volvemos a la pregunta central, ¿qué nos muestra todo este recorrido? Nos muestra que el desarrollo intelectual es una reorganización progresiva de estructuras. Cada periodo integra el anterior, pero lo supera en complejidad. No es simplemente que el niño acumula conocimientos, sino que transforma la forma misma en que organiza la experiencia. ¿Qué implicancias tiene esto para la educación? Muchas. En primer lugar, que no se puede enseñar cualquier contenido en cualquier momento sin considerar el nivel de desarrollo cognitivo. La capacidad de comprender depende de las estructuras disponibles. En segundo lugar, que el aprendizaje debe provocar un cierto conflicto cognitivo. Si el alumno no experimenta desequilibrio, no hay reestructuración. En tercer lugar, que la actividad del alumno es fundamental. Manipular, experimentar, discutir, formular hipótesis, comparar puntos de vista, todo esto favorece la construcción del conocimiento. Piaget no diseñó una pedagogía cerrada, pero sus ideas transformaron profundamente la práctica educativa. Nos obliga a preguntarnos constantemente, ¿qué estructuras posee este alumno? ¿Qué puede comprender realmente? ¿Cómo generar un problema que movilice su pensamiento sin paralizarlo?
La enseñanza no es transmisión mecánica, sino creación de condiciones para que el alumno reconstruya activamente el saber. Si tuviéramos que sintetizar todo lo visto hasta ahora, diríamos que la inteligencia se desarrolla porque el sujeto interactúa con el mundo, enfrenta conflictos, reorganiza sus esquemas y alcanza niveles superiores de equilibrio. El conocimiento no se impone desde afuera ni surge espontáneamente desde adentro, se construye en la relación dinámica entre ambos. Y entender este proceso no solo nos permite comprender mejor al niño, sino también repensar qué significa realmente aprender. Si seguimos profundizando en la teoría de Piaget, hay algo que todavía necesitamos aclarar con mayor precisión: ¿qué ocurre exactamente cuando el sujeto se enfrenta a un conflicto cognitivo? Ya dijimos que el desequilibrio es el motor del desarrollo, pero no todos los conflictos producen aprendizaje. Esta es una distinción fundamental. Cuando el niño se encuentra con una situación que contradice sus esquemas, puede reaccionar de distintas maneras. Puede ignorar la contradicción, puede minimizarla o puede reorganizar verdaderamente su pensamiento. Solo esta última opción produce un cambio estructural. Piaget y los autores que lo interpretan explican que frente a una perturbación pueden darse respuestas no adaptativas y respuestas adaptativas. Una respuesta no adaptativa ocurre cuando el sujeto no toma conciencia real del conflicto. En ese caso, el esquema previo permanece intacto. El niño escucha algo que contradice su idea, pero no lo integra, no lo problematiza, no lo reelabora. El resultado es que no hay aprendizaje significativo. La estructura mental sigue siendo la misma. En cambio, cuando el sujeto reconoce el conflicto y busca activamente resolverlo, entramos en el terreno de las respuestas adaptativas. Aquí puede ocurrir una modificación parcial de los esquemas o una reorganización más profunda. Cuanto más profunda es la reorganización, más significativo es el desarrollo. Esto explica por qué aprender no es simplemente incorporar datos nuevos, sino transformar la estructura que organiza esos datos. El cambio real no es superficial, es estructural. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado principalmente del desarrollo cognitivo. Pero Piaget no ignoró la dimensión afectiva. Al contrario, sostuvo que la afectividad es la energética de la conducta. ¿Qué significa esto? Significa que la inteligencia no funciona aislada de la motivación, del interés, del deseo. El pensamiento necesita energía para movilizarse. Sin interés, sin curiosidad, sin una mínima implicación emocional, no hay verdadera búsqueda de equilibrio. Esto es muy importante para pensar la educación, porque muchas veces se supone que el aprendizaje es puramente racional, cuando en realidad siempre está acompañado por una dimensión afectiva. Además, el desarrollo intelectual está profundamente vinculado con la vida social. El intercambio con otros sujetos favorece la descentralización del pensamiento. Recordemos que en el periodo preoperacional el niño es egocéntrico en sentido cognitivo. Le cuesta adoptar el punto de vista del otro. Pero a medida que interactúa con pares y adultos, descubre que existen perspectivas diferentes a la suya. Esa confrontación de puntos de vista genera conflictos cognitivos y promueve reorganizaciones mentales. La cooperación y el diálogo no solo cumplen una función social, sino también estructural en el desarrollo de la inteligencia. En el periodo de las operaciones concretas, esta dimensión social se vuelve especialmente relevante. El niño empieza a comprender reglas compartidas, normas colectivas y relaciones lógicas más estables. Aquí también se desarrolla una moral heterónoma que progresivamente puede transformarse en moral autónoma. Esto significa que el niño pasa de obedecer reglas porque provienen de una autoridad externa a comprenderlas como acuerdos sociales que pueden ser discutidos y modificados. Nuevamente vemos cómo el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral se entrelazan. En la adolescencia, con el pensamiento operacional formal, esta capacidad se amplía enormemente. El joven puede cuestionar normas establecidas, reflexionar sobre sistemas políticos, ideológicos o religiosos, y formular proyectos a futuro. Aquí aparece también el llamado egocentrismo adolescente. No se trata de un retroceso, sino de una forma particular de pensamiento en la que el joven se concentra intensamente en sus propias ideas y supone que los demás comparten o evalúan constantemente esas ideas.
Este fenómeno es transitorio y forma parte de la reorganización estructural propia de esta etapa. Si miramos el recorrido completo, desde el nacimiento hasta la adolescencia, vemos que el desarrollo intelectual implica una progresiva diferenciación entre sujeto y objeto. Al principio, en el periodo sensorio-motor, hay una indiferenciación casi total. El bebé no distingue claramente entre su acción y el mundo externo. Con el tiempo, va construyendo la noción de objeto permanente, la representación simbólica, la reversibilidad lógica y finalmente la capacidad de pensar lo posible. Cada uno de estos logros implica una reorganización profunda de las estructuras cognitivas. Pero aquí debemos detenernos en una cuestión clave: ¿es esta secuencia universal e inevitable? Piaget sostiene que el orden de las etapas es invariable. No se puede acceder al pensamiento formal sin haber construido previamente las operaciones concretas. Sin embargo, las edades pueden variar según el contexto cultural y educativo. Además, no todas las personas alcanzan el nivel formal en todos los dominios. Esto nos obliga a reconocer la importancia del entorno social, las oportunidades educativas y la estimulación intelectual. En términos pedagógicos, las implicancias son enormes. Si el aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, entonces el docente debe conocer las características estructurales del pensamiento en cada etapa. No se trata de simplificar los contenidos arbitrariamente, sino de adecuarlos a las posibilidades reales de comprensión. También implica diseñar situaciones problemáticas que generen conflicto cognitivo. El docente no transmite simplemente información, crea condiciones para que el alumno reorganice sus esquemas. Otra implicancia importante es la valoración del error. Desde esta perspectiva, el error no es un signo de incapacidad, sino una manifestación del estado actual de la estructura cognitiva. Analizar el error permite comprender cómo está razonando el alumno. En lugar de sancionarlo, el docente puede utilizarlo como punto de partida para generar nuevas preguntas y provocar reequilibraciones. Asimismo, la manipulación concreta de objetos en determinadas etapas no es un recurso accesorio, sino una necesidad estructural. En el periodo de operaciones concretas, el niño necesita apoyarse en situaciones reales o representaciones muy próximas a la experiencia. Exigirle razonamientos puramente abstractos puede resultar prematuro. Por el contrario, en la adolescencia, es importante ofrecer desafíos que involucren hipótesis, combinaciones de variables y reflexiones abstractas. También debemos considerar el papel de la curiosidad. Piaget subrayaba que la investigación y el cuestionamiento constante son esenciales para el desarrollo. La educación debería fomentar la formulación de preguntas más que la repetición de respuestas. Cuando el alumno se apropia de la pregunta, se compromete cognitivamente con la búsqueda de solución. Allí el aprendizaje se vuelve verdaderamente significativo. Si volvemos a la idea central de la teoría, podemos sintetizarla así: el conocimiento es una construcción activa que surge de la interacción entre el sujeto y el medio, regulada por procesos de asimilación y acomodación, coordinados por la equilibración. El desarrollo intelectual consiste en una serie de reorganizaciones estructurales que permiten formas cada vez más complejas de pensamiento. Estas reorganizaciones se producen a través del conflicto cognitivo y están influidas por la maduración biológica, la actividad individual y la transmisión social. Ahora bien, ¿qué nos deja todo esto como conclusión general? En primer lugar, que el aprendizaje no es acumulación pasiva de datos, sino transformación estructural. En segundo lugar, que el error y el conflicto son condiciones necesarias del desarrollo. En tercer lugar, que la inteligencia no es fija ni predeterminada, sino dinámica y evolutiva. En cuarto lugar, que la educación debe centrarse en la actividad del alumno y en la creación de situaciones problemáticas ajustadas a su nivel de desarrollo. Comprender la teoría de Piaget nos obliga a abandonar una concepción mecanicista del aprendizaje. No aprendemos porque alguien nos transmite información, sino porque reorganizamos activamente nuestras estructuras en interacción con el mundo. El conocimiento no se deposita, se construye. El desarrollo no es lineal ni uniforme, es una sucesión de equilibrios y desequilibrios que impulsan nuevas formas de pensamiento.
En definitiva, la gran contribución de Piaget fue demostrar que el niño piensa de manera diferente al adulto y que esa diferencia no es una simple carencia, sino una estructura específica con su propia lógica. Reconocer esto transforma nuestra manera de enseñar, de evaluar y de comprender el error. Nos invita a respetar el proceso evolutivo y a acompañarlo con propuestas que desafíen, movilicen y estimulen la reorganización cognitiva. Si tuviéramos que cerrar todo el recorrido con una idea síntesis, podríamos decir lo siguiente: conocer es transformar. Transformar la realidad a través de la acción y transformar nuestras propias estructuras para comprender mejor esa realidad. El desarrollo intelectual es un proceso activo, continuo y profundamente humano, en el que cada desequilibrio contiene la posibilidad de un nuevo nivel de equilibrio. Y entender este proceso no solo ilumina la psicología del niño, sino que redefine el sentido mismo de educar.